Buenas noches. Tal día como ayer, hace 8 años, el 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio era elegido por el cónclave de cardenales como el nuevo Papa. El Papa Francisco se tomó su tiempo antes de dirigirse a la multitud de la Plaza de San Pedro, en el corazón de Roma. Aquellos minutos que parecieron horas iniciarían su liderazgo en la Iglesia Católica. Un hecho histórico que fuera elegido un religioso que tomó el nombre de Francisco. Hoy entre todos vamos a conocer más de cómo es el Papa Francisco, de su pontificado y de su huella. Mucho se ha hablado de los cambios que está imprimiendo en la Iglesia, en su acción y con su personalidad. El Papa de la Reconciliación, como se ha dicho tras su reciente viaje a Irak, que ha sido seguido por lo delicado de este viaje a nivel mundial. También el Papa que acerca a creyentes e incluso no creyentes. Sus encíclicas no han dejado indiferente a nadie. Todos hermanos, el amor de la familia, volver al cuidado de la casa común. Su cercanía, que hemos visto en innumerables gestos, también ha tenido aristas complicadas entre quienes han querido ver en ello una ruptura con el pasado o los que han querido hacer uso de sus palabras reinterpretándolas. Por todo ello, entre todos, hoy queremos conocer más del Papa Francisco, de su pontificado, con quienes más le conocen y le siguen. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, estuvo en el cónclave de su elección y a quien conoció profundamente en su estancia en Roma. Hoy también viajaremos hasta Roma con Antonio Pelayo, rostro que ustedes conocen muy bien, con experiencia de más de 30 años en el Vaticano. Profundamente conoce como vaticanista y testigo en primera persona nada menos que en el vuelo papal de este reciente viaje a Irak. Hablaremos también con la responsable de la principal publicación de referencia en la Iglesia en España. Y también aquí en Plató tenemos a uno de los 6 expertos que la Conferencia Episcopal acaba de nombrar en la Subcomisión para el Diálogo Interreligioso y que nos dará mayor luz sobre esta voluntad del Papa por la paz común frente a la persecución religiosa. Comenzamos entre todos y lo hacemos recordando aquel instante que iniciaría hace 8 años el pontificado del Papa Francisco. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Primeras palabras del Papa Francisco con ese fino humor, esa dulzura que él siempre tiene. Andrés Valencia, muy buenas noches. Buenas noches, Amparo. Y muchas gracias por estar entre todos cuando ha sido, recientemente conocido su nombramiento como uno de los 6 expertos en España que están en la subcomisión precisamente de diálogo interreligioso, así es que le agradecemos mucho que esté aquí. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias. Pues precisamente una de las cuestiones de más actualidad que hemos conocido en los últimos días ha sido ese viaje a Irak que ha hecho el Papa Francisco. Desde el punto de vista del diálogo interreligioso, ¿qué importancia tiene para que la gente entienda este culmen, ¿no?, de este viaje del Papa Francisco? Sin duda es una alegría enorme porque va dando pasos importantes y haciendo vida la experiencia que él mismo ha plasmado en la encíclica Fratelli Tutti. Es un poco llevar a la vida, llevar a la experiencia, llevar a la realidad lo que él ha querido escribir. Un mensaje indudablemente de fraternidad, de buscar, de crear puentes, buscar caminos, hacer camino, como él dice, en esa salida de hacer caminos hacia la fraternidad humana. La preocupación por la paz es uno de los puntos importantes del pontificado del Papa Francisco. Y esto también, podríamos decir que es un paso más de lo que ha iniciado ya previamente y lo que hemos celebrado el 4 de febrero de este año, los 2 años de la famosa declaración de Abu Dhabi, ¿no?, con respecto a la fraternidad humana. Y el Papa Francisco lo firmaba esa declaración sobre la fraternidad humana con el gran imán
de Egipto, ¿no? Del Cairo, que había tenido previamente un encuentro. Y ahora quiere hacerlo con esta otra parte del Islam, con los chiitas y visitando al ayatolá. Creo que son signos importantes, mensajes claros del Santo Padre que quiere dar a toda la humanidad y sin duda también a nuestro mundo cristiano en todas las dimensiones, ¿no? Que el camino de la reconciliación, el camino de la fraternidad humana, de no podemos amar a Dios sin mirar a nuestro lado y mirar a nuestros hermanos, ¿no? Creo que ese es el mensaje claro del Santo Padre, buscar caminos de reconciliación, buscar la dignidad, defender la dignidad de las personas. Él decía el miércoles pasado en su catequesis, decía, Irak tiene derecho a vivir en paz, ¿no? Yo creo que este es lo importante, nos podemos quedar con este signo, con esta valentía de atreverse a viajar a un país muy complicado. Muy complicado. Se temía mucho por su seguridad en este viaje. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que acepta ir en un coche blindado. Estamos acostumbrados a que él sale del protocolo, ¿no? Pero yo creo que el mensaje de esto es de un papa valiente, de un papa que se atreve a luchar por la paz y por la dignidad de las personas, ¿no? Y creo que ha estado de forma visible claramente y sintiendo esa empatía con las demás religiones en la reunión con los líderes en Ur y también con los cristianos de Irak perseguidos y martirizados, ¿no? Ahora que menciona esto, la verdad es que el Papa Francisco ha tenido muchos viajes y le hemos visto en muchos encuentros con líderes de todo tipo, ¿no? Presidentes de estados, líderes religiosos. Es decir, que de alguna manera el Papa Francisco nos ha mostrado esa apertura total al diálogo y, como tú bien decías, buscando la paz y el bien común de todos y en esa lucha contra el terrorismo, ¿no? Es verdad que en algún momento se ha dicho que a lo mejor había gente con la que no se tendría que haber visto, pero entonces no estaríamos en el auténtico camino del diálogo y también del diálogo interreligioso, entiendo, ¿no? Efectivamente, es decir, el Papa no tiene miedo en este sentido, ¿no? Yo creo que ha recibido, claro, muchas opiniones al respecto, pero es fundamental para él salir al encuentro. Creo que vive muy bien esta clara visión teológica, ¿no?, de la revelación de Dios que quiere salir al encuentro del hombre, y el Papa Francisco también ha puesto la Iglesia en salida. Y en salida significa caminar juntos y ir al encuentro del otro. Y creo que eso claramente lo estamos viendo en todos los gestos que hace, incluso en momentos de pandemia también. Él ha querido no hacer este primer viaje después de este lapso de tiempo en el cual no ha salido de Roma. Quería ir donde está la gente sufriendo. Creo que ha sido valiente teniendo en cuenta que el encuentro con el ayatolá representa el ayatolá el 10% más o menos de los musulmanes, son los chiíes el 10% de todos los musulmanes, entonces es también tener en cuenta esta parte, este porcentaje de creyentes del Islam, sin despreciarlos, ¿no? Porque vemos que los encuentros, la mayoría de los encuentros son con suníes, pero él ha querido también estar con los chiíes. También ya lo hizo en el viaje del 2016 no recuerdo ahora exactamente el lugar de la capital, pero que ha tenido el encuentro con los chiíes también, minoritaria, ¿no? Son minoritarias. Creo que esto es un gesto importante que hay que tener en cuenta. Y es un gesto que nos debe hacer caer en la cuenta también, en nuestra realidad, ¿no? En nuestra realidad local, ¿no? Con quién nos encontramos, con quién nos vemos, salimos al encuentro con el otro, con el que piensa distinto, con el que cree distinto de una forma diferente, pero que también está enfocado claramente a que somos hijos de Dios, como lo marca en Fratelli Tutti, ¿no? Yo creo que es hacer vida una encíclica, hacer vida en muchas dimensiones, también en la defensa de la dignidad humana y en la defensa de la casa común, ¿no? Tú hacías referencia a esta gran encíclica Laudato Si, que también es una invitación a todos los creyentes, a toda la humanidad, a todas las religiones, a trabajar por esta defensa de la casa común. Yo creo que el Papa no tiene límites en este sentido, ¿no? Quiere romper los muros, quiere romper las barreras y lo está demostrando claramente.
Perfecto, Andrés. Pues ahora vamos a escuchar otro testimonio, precisamente de alguien que estuvo presente en ese cónclave de elección del Papa Francisco. Se trata del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que ha querido trasladar también su particular felicitación por este 8º aniversario del Papa Francisco. Vamos a verlo. Estamos con el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. El cardenal estuvo precisamente en el cónclave de elección del actual Papa Francisco. Justamente esta semana se han cumplido 8 años de su pontificado. ¿Cuál sería la valoración, cuál sería la idea de que usted destacaría de estos 8 años del Papa Francisco? En primer lugar, que fue una elección de Dios. Fue una sorpresa cuando fue elegido, nada menos que de Argentina. Un jesuita, y que encima elige el nombre de Francisco. Una sorpresa realmente, pero realmente aquella elección, Dios hace siempre bien las cosas. Eligió al que realmente necesitaba la Iglesia. Un nuevo Francisco. Un nuevo Francisco que encarnase en nuestro mundo el espíritu de las bienaventuranzas y la realidad de las bienaventuranzas. Sobre todo, la pobreza, la misericordia y la sencillez. Y eso es el Papa Francisco. Un hombre que vive pobremente, que es sencillo, que está con los sencillos y que es el Papa de la paz, de la misericordia. Lo hemos visto estos días atrás en Irak. Pero siempre ha sido así, ¿eh? Incluso antes de ser elegido Papa ya era de esta manera. Cuando fue obispo en Argentina, así era. Cuando estaba también en mi congregación para el culto, así los conocimos. Y antes del conclave, una conversación que tuvimos en mi casa, muy amable, así se manifestó. Pensábamos, en esa comida, qué tipo de papa teníamos que elegir, o qué tipo de papa habría elegido Dios, para ponernos de acuerdo. Y coincidíamos que fuese un nuevo San Francisco, que repitiese la visión de San Francisco de la Iglesia de San Damián: renovar la Iglesia, reconstruir la Iglesia, fundamentar la Iglesia, solamente a base de la proclamación de la soberanía de Dios solo, como San Francisco, que eso es las bienaventuranzas, y que encarnase ese espíritu de las bienaventuranzas. El Papa que se eligiese, que fuese realmente alguien que estuviese muy cercano a los más vulnerables, a las periferias. Estuviese además también muy cercano a las angustias y gozos de los hombres. Y fuese un hombre también del Concilio Vaticano II. Y que fuese también un religioso. Llevamos 200 años sin elegir del Papa un religioso, que fuese también un religioso. Mira por dónde todo eso se cumplió en el cónclave de una manera muy clara. Y puedo decir que para mí fue un regalo aquel cónclave, no simplemente por el cónclave mismo, sino también porque fue elegido el Papa Francisco. Que incluso, puedo decirlo, y no es como en el cónclave, no faltará al secreto, cuando ya le prestamos obediencia al Papa, me dice: ay, Antonio, siento que estoy en el foso de los leones. Y le digo: Santo Padre, no, siente no es un sentimiento, está de verdad en el foso de los leones. Pero no se preocupe, que la Iglesia toda está con usted, como estaba también con Pedro. Y rezamos por usted, eso, reza por mí. Esa es una frase muy habitual del Papa: rezad por mí. La primera vez que me lo dijo eso fue en aquel momento. Pero siempre que me ve, siempre lo mismo: reza por mí. Y le digo: Santo Padre, usted ya sé que reza por mí, así que continúe rezando.
Lo hemos visto con el Papa Francisco en numerosas ocasiones, una de las últimas precisamente en su 50 aniversario sacerdotal, que se fundieron en un bonito abrazo que podrán ver también todos los espectadores. Quería preguntarle, don Antonio, por este viaje del Papa a Irak. Porque hemos visto muchas constantes en el Papa Francisco. Precisamente también este año 2021, justo en este fin de semana, se cumple el 5º aniversario de su encíclica Amoris Laetitia, el amor de la familia, el amor de la alegría. Y bueno, hemos visto también otras encíclicas suyas, Fratelli Tutti. Tal vez el viaje de Irak representa mejor que nadie ese líder mundial en torno al amor de los hermanos. Recuerdo cuando publicó el Papa la encíclica Fratelli Tutti, que alguno dijo, son palabras muy bellas, pero son palabras. Y este viaje lo que ha hecho es encarnar de manera muy palpable Fratelli Tutti en la persona misma de él. Ha sido el hermano de los hermanos, hermano de todos, hermano de otras religiones, hermano sobre todo de los que sufren, de los más pobres, de los más perseguidos, de los que están realmente violentados de tantísimas maneras, y que ha traído la paz. Y ha traído además, con la paz, ha traído a Dios. Porque él decía, no se puede utilizar el nombre de Dios de manera blasfema para matar. Es una blasfemia como se utiliza en el terrorismo. El Papa de la paz. El Papa realmente que está al lado de los pobres y de los últimos, siendo él también uno último, y además arraigando todo eso en la fe misma de Abraham, que nos une a todos, a judíos, a cristianos y a musulmanes. No hay diferencia humana, a la diferencia realmente de credos, pero realmente nos une una misma fe, que tiene un mismo Padre, que es Abraham. Y además, yo añadiría también, Él nos muestra con toda su actitud que tenemos un Padre en el cielo, que es el que nos hace ser a todos hermanos. Y se ha manifestado como lo que es hermano de todos. Así es. Una de las constantes también. Es una gran esperanza eso. Es una gran esperanza. Bueno, le llaman el Papa de la Alegría. ¿Lo ve usted así? El Papa de la Alegría, es el Papa de la Esperanza, es el Papa de la Ternura. Porque hay que ver también qué ternura muestra el Papa. La ternura de San Francisco cuando besó al leproso. La ternura de San Francisco cuando se acerca a Lampedusa. La ternura de Dios mismo cuando se acerca a los ancianos, cuando se acerca a aquella iglesia perseguida. La ternura de Dios cuando está con los hermanos musulmanes, cuando está celebrando una oración preciosa con las distintas religiones. Es la ternura de Dios, esa es la ternura de Dios. Dios es así, con esa ternura que nos ama, que se inclina para tener misericordia, es decir, para tener un corazón hacia la miseria humana. El Papa también estos días en Irak ha dicho palabras bellísimas, pero bellísimas, más incluso que las suyas anteriores sobre las bienaventuranzas. Digo cosas bellísimas de bienaventuranzas. Y ese es el futuro de la humanidad. Porque es un hombre además también de esperanza que nos marca un futuro. Hay un futuro para el hombre. El futuro del hombre es el Evangelio, es la persona de Jesucristo. Ese es el futuro del hombre. Y ha sido una gran elección para todos. Para la vida individual y personal de todos los días, pero más allá. Ha sido una luz para los gobiernos internacionales. Ha sido una luz para las naciones. Ha sido una luz realmente que ilumina el quehacer político, que valora tantísimo, no como un político más, sino realmente llevando a donde es la auténtica política, que es al servicio del bien común. Cosas que los políticos no hablan del bien común. El Papa lo ha dicho varias veces. El bien común es el bien de la persona. También el Papa ha destacado el bien de la persona. Las personas. Inclinarse a las personas, sobre todo a los más vulnerables. Que lo primero que tienen es la vida. Lo mínimo que les corresponde es la vida. Es una defensa de la vida. Incluso de la vida no nacida. Y de la vida también a punto de acabarse
como en la ancianidad. Es una defensa de la vida. Qué distinto es al nuevo orden mundial todo. Completamente distinto. Sin denunciar nada, que no se ha puesto en plan de denuncia, sino en plan de anuncio, está haciendo un juicio realmente de esta humanidad nuestra que tiene que cambiar, tiene que renovarse. Y el camino es el que nos ha trazado el Papa Francisco en Irak. Precisamente de esas palabras del Papa que dijo en una ocasión de ¿quién soy yo para juzgar esto? Cree que quizás sus palabras son malentendidas porque el hecho de que sea un Papa tan cercano, tan tierno, que esté tan cerca de todos nosotros y no le veamos quizá como ha ocurrido con otros santos padres, ¿es posible que esa confusión respecto a que es un hombre muy cercano y a que efectivamente no pretende juzgar, sino que trata de decir nosotros no somos quienes para juzgar, estamos en manos de Dios? ¿Eso puede haber llevado a confundir el hecho de que el Papa Francisco esté saliéndose de la doctrina? No, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, está reafirmándola. Está diciendo clarísimamente que eso es abrirse a Dios, a un Dios que se nos ha dado, se nos ha revelado a Jesucristo. Jesucristo es realmente el hombre enteramente nuevo, la humanidad enteramente nueva. Y eso es la verdad, el camino para la humanidad entera. La verdad que nos hace libres. También el Papa ha hablado mucho de libertad. Y hoy en día la libertad está muy pisoteada desde muchos ángulos. Y el Papa ha sido un hombre libre, que además ha pedido libertad y que ha dado, realmente, se ha sentido al lado de los que realmente no son libres para que se sientan libres. Eso ha sido el Papa de la libertad. El Papa no simplemente de los derechos humanos, más allá. El Papa de la persona humana. El persona humana porque realmente está apoyando a la familia. Ha sido un gran apoyo a las familias. Se da cuenta con las familias. Se ha sentido muy cercano a las familias. Ha defendido a las familias, que es la alegría del amor. Porque la familia es la base y la fuente del amor. Entonces se concentra el amor entre un hombre y una mujer y los hijos y los que están alrededor de padres e hijos. Ha hecho una gran defensa de la familia. Además también escucharlo eso allí, en tierras de Abraham, el padre de una familia que somos la humanidad entera. También ha dicho en ese sentido una cosa muy importante, y es que Abraham marca la historia y hace nacer una nueva historia, que es la historia de la fe. Cardenal, por último, ¿qué pensó cuando vio al Santo Padre en esa plaza de San Pedro totalmente vacía, obligados por la pandemia, y en este tiempo donde está resultando tan difícil poder celebrar con normalidad? Sentí lo que sentía el Papa, una soledad grande, pero una soledad que no es de Dios, todo lo contrario. Una cercanía de un Dios que está ahí al lado nuestro, que no podemos temer, porque la pandemia, con todo lo fuerte que es, todo lo dura que es más débil que la vida que nos da el Señor, del amor que nos da el Señor. La fortaleza y la sabiduría que entraña sencillamente la afirmación de Jesucristo, que es donde se encuentra el futuro de la humanidad entera, toda entera. Que no se impone a nadie, se ofrece a todos, y con todos dialoga y con todos se encuentra. Fue realmente este encuentro con una especie de resumen de todo lo que es Él y su pontificado. Lo que ha sido hasta ahora y lo que será en el futuro también. Pero también nos marca a todos un camino. Hay que seguir ese camino. Hay que seguir al Papa. Estar al lado del Papa. Yo cuando algunos discuten la figura de este Papa, por dentro realmente me revelo. Es el Papa que Dios ha elegido. ¿Cómo vamos a estar en contra de la elección de Dios? Si Dios ha elegido es lo que la Iglesia necesita en estos momentos, lo que la humanidad necesita en estos momentos. No hay líder mundial más grande que Él. Es el único líder mundial que hay en estos momentos. Y no líder en el sentido que a veces se entiende de poderío, no, desde la humildad, desde la sencillez. Es un hombre muy humilde. Es un buen ignaciano, un hijo de San Francisco. Y la humildad en San Francisco es clave. La espiritualidad de San Francisco es clave. Una humildad realmente que lleva a cautivar a los humildes y también a los poderosos.
porque se sienten derribados ante esa humildad, ante esa sencillez y ante ese venir a servir y no ser servido. Así es el Papa Bergoglio, como le llaman algunos. El Papa Francisco, un nuevo San Francisco en medio del mundo. Sigámosle. Hablamos de par en par, como decía el Papa Juan Pablo II, de par en par, las puertas al Redentor. Solamente Él lo sabe, lo que hay en el corazón del hombre, lo que el hombre necesita. Abrámonos. Pues con esas palabras de adhesión clarísimas al Papa Francisco, le agradecemos muchísimo que haya estado también entre todos. Me alegro muchísimo de estar en este programa y a todos los que nos puedan escuchar, simplemente les digo una cosa, que sigan los mensajes del Papa, que sigan la persona del Papa, que estén muy unidos a Él. Ahí donde está el futuro de una humanidad y de una iglesia realmente verdadera y libre. Y también tengo que decir a todos, la diócesis de Valencia va a publicar un folleto, un libro, con todo lo que ha dicho el Papa en Irak, para que todos puedan volver sobre esas palabras y meditarlas y aprenderlas. Ser discípulos del que es en medio nuestro, presencia del Maestro único que es Jesucristo. Pues gracias también por esta información, cardenal. Gracias. Gracias al cardenal Cañizares por recibirnos. Esta es su particular felicitación. Andrés Valencia, ¿qué te han parecido las palabras? Unas palabras alentadoras, sin duda, de nuestro pastor, del arzobispo, y creo que es importante tener en cuenta esto que decía el señor arzobispo, que mirar el camino que está haciendo el Papa Francisco, ese camino para poder seguirlo, ¿no? Creo que es importante también, haciendo referencia a la imagen que tenemos todavía en nuestra mente de esa plaza de San Pedro vacía, donde el Papa, un Viernes Santo, donde el Papa sale a la plaza y no hay nadie, en la cruz. Eso que significa que es un Papa que sale al mundo, ¿no? Ante la pandemia, ante la dificultad, ante el sufrimiento del pueblo, ante el sufrimiento del mundo, el Santo Padre quiere salir a encontrarse. Yo creo que las palabras del arzobispo son muy iluminadoras porque nos animan a seguir en esta senda que el Papa está marcando claramente en toda la Iglesia Universal y que no es más que la continuidad del Concilio Vaticano II. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos un segundo a hacer una pausa, pero volvemos de inmediato y volvemos con Antonio Pelayo, al que ustedes conocen muy bien, más de 30 años al servicio de la información del Vaticano. Regresamos enseguida. Seguimos entre todos en este programa dedicado al Papa Francisco, que cumple precisamente su 8º aniversario. Comienza, por lo tanto, desde ese 13 de noviembre de 2013, un nuevo año de su pontificado. Y nadie mejor para explicarnos acerca de ese pontificado, acerca del Papa Francisco, y un testigo de excepción, porque ha estado también como enviado especial en el último viaje que ha hecho el Papa Francisco a Irak. Antonio Pelayo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Amparo. Primero agradecerle, porque tiene que estar realmente agotado con toda la actualidad y con todo ese viaje, y para nosotros un honor tenerle para hablar con esa voz de la experiencia, con esos 30 años que lleva usted en el Vaticano, que ha conocido a varios papas y concretamente ahora al Papa Francisco. Así es que le agradecemos especialmente que esté aquí entre todos. Nada, encantado de hacerlo. Sabes que los periodistas, como los ciclistas, tenemos que recuperarnos en una noche. Sí. Así que el lunes, cuando volvimos a Roma, pues sí, efectivamente me eché pronto a la cama para poder al día siguiente ya estar un poco en forma
y ahora ya, pues por supuesto, estoy a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Queríamos preguntarle, en primer lugar, haciendo balance de estos 8 años del Papa Francisco, un Papa que, como usted sabe, es muy comentado desde todos los sectores, tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia. Un hombre que desde aquí contemplamos, el Santo Padre, con una fidelidad absoluta a todo lo que viene siendo sus antecesores, pero al mismo tiempo también imprimiendo algún cambio. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el balance o cuál sería lo más llamativo que usted conoce del Papa Francisco en este tiempo? Bueno, como acabas de decir, es un Papa al que siguen desde todos los ángulos de la Tierra. Para darte un dato muy concreto, en este viaje a Irak íbamos con él en el avión 75 periodistas de los 5 continentes. Bueno, por supuesto había muchos italianos, éramos 6 españoles, pero había 2 periódicos japoneses. Estaba el New York Times, estaba Le Monde, en fin, los grandes medios de información, la agencia Reuters, la agencia Associated Press. Quiere decir que es un mensaje del Papa universal, no dirigido solamente a países católicos o países cristianos, sino a todos. Mira, hacer un balance de 8 años pues no es fácil, porque son 8 años, y porque además los balances deben hacerse cuando acabe una gestión. Tiene razón, Antonio. No ha acabado, está todavía en camino, pero lo que es cierto es que este Papa ha abierto un canal de comunicación con el mundo que no existía, y eso no hay que decirlo sin daño para nadie, pues con el Papa Benedicto. Existió en parte con el Papa Juan Pablo, que era también un globetrotter de estos que recorrió más de 100 países en esos 27 años de pontificado. Y yo creo que como línea clara de lo que este pontífice va a traer, o está trayendo ya a la Iglesia y al mundo, es una política, aunque no me gusta la palabra, de transparencia, de coherencia, de fidelidad y de apertura, que parece que son 4 cosas no fácilmente conjugables, pero él lo hace y eso lo transmite, y eso es lo que desconcierta a ciertos sectores pues, que estaban acostumbrados un poco a la rutina, al siempre se ha hecho así, no hay por qué cambiar, y este hombre no tiene miedo a cambiar, porque como ha dicho él, la vida es movimiento. La tradición no es estar anquilosados en el pasado, la vida es movimiento y la Iglesia es vida, y por tanto la Iglesia tiene que cambiar, tiene que reformarse, tiene que adaptarse al mundo en el que está viviendo. Bueno, porque si lo quiere evangelizar, tendrá que adaptarse a las características de este mundo, que es un mundo muy complejo y muy terrible. Antonio, pero es verdad que no todos los periodistas son iguales, que tú das una información... Por fortuna. Afortunadamente, efectivamente, tú das una información fiel que nosotros, por supuesto, seguimos desde España, siempre ávidos de verte y de encontrarte, tanto en Antena 3 como en la revista Vida Nueva, que también es un referente en España. Pero fíjate que yo lo que sí que percibo aquí, y cuando intento leer otros medios o medios italianos o las propias fuentes oficiales de la Santa Sede del Vaticano, de la Sala Stampa, sí que encuentro mucha distorsión en los mensajes. No sé si esto depende tanto de los medios de comunicación como a lo mejor de esas fuerzas vivas de las que tú también hablabas, que hay ciertas resistencias. Encuentro las dos partes, ¿no? Unas fuerzas que intentan ir hacia el conservadurismo y otros que pretenden hacerle la agenda al Papa. Es decir, una de las cosas que también ha dicho el Papa es: yo soy dueño de mis palabras, pero no de la interpretación que se haga de ellas. No sé si hay demasiada distorsión entre el mensaje del Papa y lo que nos llega a España. Bueno, sí, tienes razón, eso es cierto. Hay un peligro, vamos, no, más que un peligro, una realidad de que el mensaje del Papa llegue distorsionado un poco a la opinión pública. Yo aquí voy a hacer una cosa que a lo mejor puede no gustar mucho. Yo creo que también en parte es porque el sistema de información de la Santa Sede dista bastante de ser perfecto. Y eso hace, claro, los mensajes hay que saberlos preparar, hay que saberlos explicar,
hay que saberlos glosar de forma que la gente que no tiene por qué ser docta en teología o docta en historia de la Iglesia tiene que interpretar bien. Y para eso existe una Secretaría de la Comunicación que creó este Papa, como existían antes y siguen existiendo, pues la Radio Vaticana, el Observatorio Romano, pero yo creo que ese es un sistema que todavía no funciona bien. Lo suple el mismo Francisco, porque Francisco es un comunicador nato. Pero claro, Francisco habla muchas veces, hace muchos mensajes y habría que quizás hacer un esfuerzo para explicárselo mejor a la gente. Por ejemplo, para entrar en un tema muy concreto, la encíclica Fratelli Tutti es un grandísimo documento. Pero es un grandísimo documento cuya lectura poca gente puede hacer, pues porque no tienen tiempo, porque no les parece interesante, y es una lástima porque lo es. Pero y por tanto esa encíclica también tiene que ser luego después desglosada con los comentarios que se vayan haciendo y que lo puedan interpretar a las circunstancias concretas de cada país y de cada diócesis, o si me apuras, de cada parroquia. Entonces, eso es un esfuerzo que todavía hay que hacer. El Papa es consciente de que muchas de sus cosas pues, se prestan a confusión hay gente que quiere que se presten a confusión. Lo que no cabe duda también es que en la distorsión de la información hay intereses creados, es decir, también para hablar de cosas muy concretas. Pues es evidente que a un sector, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, que son vendedores de armas, que son dueños de unas economías que matan, que son que son partidarios de la pena de muerte, pues no les puede gustar que el Papa sea contrario a la pena de muerte, que el Papa pida una economía para el hombre y no el hombre para la economía, y entonces evidentemente intentan distorsionar o callar o mezclar ese mensaje con otros mensajes que no tienen nada que ver con el del Papa. Y esa gente tiene mucho dinero y tiene muchos medios. Así es. Antonio Pelayo, queríamos preguntarle también, siendo usted testigo de excepción del viaje del Papa a Irak, precisamente por cómo ha vivido ese viaje el Papa. Le hemos visto en el avión de vuelta cansado pero muy satisfecho, diciendo que, bueno, que se ha sentido muy bien allí, que era como salir de prisión después de esta desgracia de pandemia, ¿no? Que le tenía tan alejado, como a él le gusta, de estar en contacto con la gente, pero sí que me gustaría que nos relatara lo más importante. Le hemos visto también muy triste en Mosul, muy afectado, yo diría que muy emocionado, porque ante esas terribles ruinas y en contacto con los testigos que había ahí, pero nos gustaría que fuera usted el que destacara lo más importante. Pues mira, Amparo, yo he hecho, como sabes, muchos viajes con los papas, Así es. con este papa concretamente, y debo reconocer también que yo mismo, que para mí mismo ha sido uno de los viajes más impactantes y que me ha, digamos, conmovido más personalmente. Tú has aludido a la conversación en el avión, en el que él, con esa espontaneidad que le caracteriza, pues eso, señaló que había sido el viaje en donde se había cansado más, que en 84 años. Dijo también que le había impactado muchísimo ver esas ruinas, porque yo te puedo decir que es que hay millones de toneladas de escombros en esas ciudades donde las casas, las iglesias, los monasterios han sido destruidos al 100%, quemados, arrasados, y eso a él le ha impactado, como nos ha impactado a muchos, a todos. Después él estaba muy feliz también, ha sido muy feliz con ese encuentro excepcional con este gran hombre, el gran Ayatollah al-Sistani, que ha sido un encuentro que tendrá mucha más trascendencia de lo que puedan dar a ver o dar a entender esas imágenes que hemos visto, dos hombres mayores sentados en dos sillones pues muy sencillitos, con una mesa al lado y con una cajita de Kleenex, sin una flor, sin nada, todo de una sencillez casi casera, vamos, era como un encuentro de dos vecinos que se encuentran para hablar, pero es un encuentro fundamentalmente
muy fundamental para lo que van a ser las relaciones próximas entre la religión cristiana, la Iglesia Católica y el mundo musulmán. Y el Papa estaba muy honrado, se sentía muy honrado por la acogida que este hombre de Dios, como ha dicho, le había dispensado, y por esa conversación de casi una hora que ambos mantuvieron. Y luego, por fin, pues evidentemente, como tú también has dicho, para el Papa ha sido revivir, volver a esos contactos con la gente que a él tanto le satisfacen, pero que no es por la gloria de los aplausos o de las ovaciones, no, es porque él necesita tocar, ver, escuchar, ver los rostros, ver las sonrisas. Claro, eso es que a nosotros que estábamos allí nos ha impresionado también muchísimo, claro, porque para esta gente, o sea, imaginar que el Papa iba a venir a una ciudad del Kurdistán que tiene 40.000 habitantes, con una iglesia que ha sido destruida y vandalizada hasta los extremos, pues claro, eso para él ha sido importantísimo. Le ha dicho que, dijo primero que era para esa palabra, enjaulado. He estado enjaulado en el Vaticano. Esta vez ha dicho, me sentía casi como prisionero. Él necesita esto, lo necesita, y por eso está pensando a ver cómo puede reanudar de alguna forma las audiencias de los miércoles, claro, por supuesto respetando todas las normas sanitarias para impedir que la pandemia siga. Pero hablando del viaje, de cómo él había mucho reflexionado si hacer o no hacer este viaje, dijo que después de mucha oración, de mucha consulta y de mucho hablar con Dios, pues llegó a esta conclusión. Dijo, bueno, si Dios me ha dado esta misión de ir, pues Él también se va a ocupar de la gente que va a venir a escucharme y que va a venir a verme. O sea que para él ha sido un viaje muy satisfactorio. Bueno, en realidad todos los titulares de los periódicos han sido el viaje histórico, el viaje de este pontificado. Muchos también han subrayado que era un viaje peligrosísimo. No tengamos olvidado que en el año 2020 Irak fue escenario nada menos que de 1.200 atentados terroristas, y que un mes antes de que el Papa llegase a Erbil habían llegado allí a una base militar 4 o 5 misiles. O sea, aquí todavía en Irak, en Kurdistán sobre todo, hay algunos millares de viejos yihadistas, de viejos militantes o viejos soldados del ejército islámico, que en cualquier momento pueden dar un susto y probablemente y desgraciadamente todavía lo darán. Sí, un viaje desde luego que con muchísimo riesgo. Antonio, tenemos aquí en plató a Andrés Valencia, especialista en diálogo interreligioso, uno de los 6 expertos elegidos por la Conferencia Episcopal, que quería hacerle enhorabuena, alguna interacción. Gracias, Antonio. Gracias. Quería comentarte simplemente una cosa. Bueno, hemos coincidido en algún viaje del Santo Padre en Ginebra, recuerdo, no te acordarás de mí, pero no hemos cruzado por ahí. En Ginebra, en la sede del Consejo Ecuménico. Efectivamente, el 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesia. ¿Cuál era el ambiente o cuál era, digamos, la sensación dentro del mundo musulmán, este encuentro del Santo Padre con el Ayatolá? Es verdad que esta visión que había tenido con la fraternidad, con el documento de Abu Dhabi, era con el encuentro con los suníes, y hoy se encontraba en este viaje con un líder chií. ¿Cuál era la sensación, el ambiente que se vivía en Irak con esta visita del Santo Padre al Ayatolá entre el mundo musulmán, ¿no? Yo he leído alguna cosa del primer ministro de Irak, que decía que es un paso importante para la reconciliación, para la paz en Irak, pero dentro del ambiente musulmán, ¿sentíais alguna sensación que pudieras aportarnos en estos días de visita? Mira, te voy a responder a tu pregunta, pero antes quiero resaltar que en estos encuentros con el mundo musulmán hay una figura muy importante, por fortuna y por honor nuestro, español, que es el cardenal Miguel Ángel Ayuso, que es el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que es un misionero comboniano que habla perfectamente árabe. De hecho, él estuvo presente en la reunión con el gran Ayatolá al-Sistani, y que es el hombre que ha urdido tanto este encuentro como el encuentro de hace 2 años en Abu Dhabi con el gran imán
de la Universidad Al-Azhar del Cairo. Ayuso conoce muy bien el mundo musulmán, tiene muy buenas relaciones con los líderes musulmanes de muchos países. Y este viaje se ha preparado con mucho tiempo y ha habido no digo negociaciones, mucho diálogo previo. Entonces, el ayatolá tiene una autoridad realmente, no digo comparable a la del Papa, porque es otra estructura diversa de una confesión o de una religión religiosa entre el mundo musulmán y el mundo católico, pero en fin, el ayatolá es una personalidad indiscutida e indiscutible. Por lo tanto, todos los líderes musulmanes de ese país estaban muy felices, alguno me lo dijo, a pesar de que las dificultades del lenguaje no eran demasiado grandes, o eran más bien demasiado grandes. Sí, ha sido recibido como un... Ellos viven muy directamente todavía las consecuencias de las divisiones y, claro, decir, no nos olvidemos que el califato se presenta como una opción religiosa diversa de lo que es el mundo musulmán oficial, ¿no? Es decir, claro, que esta gente destruyera mezquitas. Los soldados del califato, del Estado Islámico, han destruido mezquitas porque las consideraban no alineadas con su política imperialista y salvaje. Entonces, bueno, pues la jerarquía musulmana de Irak, y yo creo que más allá de Irak, porque el ayatolá no solamente es respetado en Irak, sino también es que es muy respetado por la parte chiita o chií del mundo musulmán, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una aceptación muy positiva de este encuentro entre el Papa y el gran ayatolá, y yo creo que eso también ha facilitado mucho el que las relaciones entre la Iglesia Católica local, que por tanto los patriarcas, tanto el patriarca caldeo, el patriarca siro-babilo-siro, el patriarca armeno, tengan también ahora ya una mayor accesibilidad a dialogar pues, con sus interlocutores musulmanes. Antonio, muchísimas gracias de nuevo por darnos pues, fe de este fantástico viaje. No te voy a preguntar, bueno, sí te lo voy a preguntar, pero porque es una constante que hacemos todos los periodistas. Voy a decir que tengo muchas ganas de volver a Valencia. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Pues ojalá que la próxima vez podamos tenerte físicamente en plató. Te voy a hacer una pregunta tonta, que ya sé de salida que es tonta, pero te la tengo que hacer. Hay próximos viajes previstos del Papa a Hungría y siempre nos preguntamos si todavía tenemos una posibilidad de que venga a España. Siempre os hacemos esta pregunta, los periodistas españoles. Bueno, mira, él han dejado claro que va a ir a Hungría, pero ahí va a ser un día o un día y medio, diciendo que a lo mejor había una cola hacia Eslovaquia. Yo creo que el segundo viaje importante, que no sé si será este año porque la situación es muy complicada, será el Líbano. El Líbano también el Papa ha hablado mucho y habla, y todos sabemos que es uno de sus grandes objetivos. Y en este Lo de momento España, lo necesita más. No está en agenda. Hay que ser claros, no está en agenda inmediata, quiero decir, no quiere decir que no pueda venir en algún momento. El año próximo, el año 22-23, pues Chicago se confluyen muchas cosas. Confluye el año santo, compostelano, confluye el año ignaciano, Manresa, Loyola, etcétera, coincide también con un aniversario, con los 50 años de la declaración de Santa Teresa como doctora de la Iglesia, pero el Papa ya ha indicado que a él para él lo prioritario son las periferias de la Iglesia y son esas iglesias martirizadas, presas y esclavizadas en muchos casos. Está también el tema de Sudán, también al que el Papa ha dicho muchas veces que quiere ir, pero como digo, el viaje a España no está en agenda en este momento. Y lo entendemos perfectamente porque es mucho más importante estos viajes que el Papa tiene en proyecto. Antonio Pelayo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros nada, aquí entre todos. Encantado de haber estado con vosotros. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Dios. Andrés Valencia, ¿alguna conclusión?
Bueno, estar en cómo vive Antonio los viajes con el Santo Padre es impresionante, y más con este Papa, sin desmerecer ninguno, indudablemente tiene su particularidad, ¿no? Y yo creo que hace un esfuerzo en el cual empuja a mucha gente, ¿no? Ellos como periodistas, ¿no? Me llama mucho la atención que estuvieran periodistas de Japón, ¿no? En este viaje de los 5 continentes. Indudablemente esto crea una expectativa, digamos, impresionante sin medidas. Es decir, llama mucho la atención de que tenga ¿cómo decir?, este imán, ¿no? Para estar expectante qué es lo que va a decir el Santo Padre, dónde va a estar, qué gesto va a tener en el cual nos pueda realmente interpelar a nosotros, ¿no? Creo que Pelayo ha dicho una cosa muy interesante, es un papado fiel, creo que es importante, el arzobispo también lo destacaba, fiel al magisterio, fiel al concilio, fiel a todo el pozo de la fe de la Iglesia, y es un papa que justo con ser fiel es un papa abierto. Muchas gracias, Andrés Valencia, por estar también aquí entre todos. Muchas gracias a ti, encantado. Gracias. Y nos vamos ahora precisamente hasta Madrid, en conversación con Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, como ustedes saben, una de las publicaciones de referencia en España, precisamente de la Conferencia Episcopal. Sara, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Amparo, ¿cómo estáis? Y muchas gracias, compañera, por estar también esta noche entre todos. Queríamos preguntarte precisamente por la visión que tenéis también de estos 8 años del pontificado del Papa Francisco, un Papa que comentábamos aquí a lo largo del programa con una gran fidelidad, por supuesto, a todo lo que ha significado anteriormente a anteriores papas y, por supuesto, al Concilio Vaticano II, a todos los cambios que se van produciendo en la Iglesia, pero que también tiene su propia personalidad y que va introduciendo esos cambios que al fin y al cabo hacen esa Iglesia en salida, la Iglesia del siglo XXI que se tiene que renovar, y ahora más que nunca en esta pandemia que nos ha revolucionado un poco a todos. Sara, ¿cuál es tu visión del pontificado del Papa Francisco en estos 8 años? Pues mira, yo lo primero quería daros las gracias por esta oportunidad que para nosotros desde la revista Eclesia es un placer trabajar todos unidos, ¿no? En comunión para entre todos llevar a cabo este proyecto que es un poco de continuidad y lo que nosotros pensamos que es también este pontificado, ¿no? Es un recorrido que enlaza con la trayectoria de los papas anteriores y que va, pues bueno, dando pasos en afianzar esta misión y este servicio que tiene la Iglesia en sinodalidad, todos juntos trabajando como el Papa Francisco nos dice en cada una de sus intervenciones, esa Iglesia en salida, esa Iglesia entre todos. Hay un mensaje que nosotros repetimos muchas veces que es cercano del año pasado, esa imagen del Papa Francisco en la plaza de San Pedro en el que nos decía que todos estábamos en la misma barca y que nadie se salva solo, que nos necesitamos los unos a los otros para avanzar juntos en este proyecto de Iglesia que más que nunca en este momento se necesita. Así es, Sara. Hemos hablado mucho a lo largo de esta noche de Fratelli Tutti, que ha pasado de ser algo que había escrito el Papa y que mucha gente no entendía a verlo reflejado directamente en ese viaje de Irak. Pero tenemos muchas cosas a lo largo de este año 2021, como por ejemplo el aniversario de Amoris Laetitia, que en su 5º año nos ha pedido también el Papa Francisco que volvamos a recordarlo, que recuperemos aquel documento que en su momento quizá tampoco se entendió mucho, Sara. Que tenemos que trabajar ese documento para llegar a entender a Amoris Laetitia. El propio Francisco dijo en su momento que era un documento que no había que leer de manera apresurada, que había que leerlo pausado, entendiéndolo, un poco saboreando página a página de las 270 páginas, intentando profundizar en lo que el Papa nos quiere transmitir con esta exhortación tan importante hablando de la familia. Y yo creo que además en este momento de pandemia, durante el confinamiento, creo que se demostró
demostró que la familia es pilar básico de la sociedad, esa iglesia doméstica que nos dice el Papa, porque porque es el origen, ¿no? Y es desde donde vivimos el confinamiento todos juntos y es pues el primer recurso catequético pues para nuestros hijos, para poderle transmitir pues esa fe que luego iluminará el mundo. Entonces yo creo que este 5º aniversario y este año dedicado a la familia es importante que revisemos pues bueno, toda esa formación que el Papa nos da con Amoris Laetitia, ¿no? El proponer a la familia como luz en el mundo, como sal entre los hombres, dar testimonio justo en este momento con estas noticias actuales y con esta situación que también en nuestra sociedad nos llama, ¿no? Yo creo que tiene sed de esa familia que puede unir a una sociedad cada vez más desestructurada, polarizada, en momentos críticos, con unas leyes que a veces dividen en vez de unir. Creo que es el momento en el que la familia, los laicos, tienen que poner ese granito de arena para aportar en la sociedad esa unión que se espera de nosotros y que realmente es el papel de la Iglesia, ¿no? Aportar ese hombro para el bien común, para el bien de todos. Así es, la familia como célula importantísima de la sociedad para seguir creciendo. Y un Papa Francisco, Sara, que nos ha hecho más modernos a todos, también los que trabajamos en los medios de comunicación, que nos hemos tenido que incorporar a nuevas tecnologías para poder hacer llegar el mensaje del Papa Francisco y de toda la Iglesia española a todos los hogares, a todas las casas. Precisamente el Papa Francisco tiene un gesto que le hace muy cercano, y es que todos los días él desde su capilla personal en Santa Marta celebra esa Eucaristía, que afortunadamente se puede retransmitir, y tiene ese gesto de ternura, ¿no? Ese gesto de calor, desde dentro de la sencillez mantener esa cercanía. También ocurre así, afortunadamente, con nuestros obispos españoles, que están nuestros pastores muy cerca también de la sociedad española. Pues Sara, agradecerte, recordarles también a todos que este también es el año de San José, patrón universal de la Iglesia, y que aquí lo vivimos especialmente en Valencia, Sara, que está siempre invitada, por supuesto, porque estos días son claves, ¿no? Este 19 de marzo. Pues nos encantaría compartir con vosotros esta fiesta, que este año tan universal pero tan importante para todos los valencianos, y desde aquí contad con nuestro cariño, con nuestro apoyo y deseando poder compartir un tiempo con vosotros. Así lo hacemos. Muchísimas gracias. Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, como decimos, un punto de referencia, por supuesto, en la información religiosa dentro de la Iglesia española. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Amparo. Un abrazo. Gracias. Son muchos los testimonios que nos hablan del Papa Francisco, de su evolución a lo largo de estos 8 años. Queremos buscar también otro testimonio importantísimo, porque, como saben, el Papa Francisco es el Papa también de la caridad. Así es que nosotros hemos querido recoger el testimonio de Ignacio Grande, director de Cáritas en Valencia. Este es su mensaje. El Papa Francisco define a Cáritas con una frase que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Dice que Cáritas es la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles. De manera constante, el Papa nos está recordando que Cáritas es una realidad eclesial, que tenemos que mostrar la solicitud preferencial de la Iglesia por los últimos, por los más pobres, por las personas que atraviesan situación de vulnerabilidad, a través del ejercicio de la caridad, un ejercicio inherente a la vida de un cristiano. Así que agradecidos a la figura del Papa Francisco por todo ese apoyo incondicional que siempre ha mostrado hacia Cáritas Internacional, las distintas Cáritas nacionales y las Cáritas diocesanas. El testimonio de Ignacio Grande, director de Cáritas. Y hasta aquí hemos llegado en este programa de Entre Todos, dedicado al Santo Padre, al Papa Francisco, precisamente porque ayer mismo se cumplía, en este 13 de marzo, el 8º aniversario de su pontificado. Hemos visto a lo largo del programa el testimonio del cardenal Cañizares, presente en aquel cónclave de su elección, hablarnos de la fidelidad del Papa y también de ese cambio necesario que nos empuja a todos a esa Iglesia en salida, a la ecología integral que él llama, al cuidado de la casa común.
El Papa nombrado 100.000 veces como el Papa de la alegría, el Papa de la ternura y un Papa al que seguramente todos tendremos que adaptarnos porque su lenguaje nos hace cada vez emocionarnos más. Así es que con este recorrido, con los testimonios que hemos tenido del Cardenal Cañizares, de Antonio Pelayo, de Andrés Valencia y de Sara de la Torre, nos vamos a despedir. Confiamos en que haya sido de su interés y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.